11:38, tengo el gusto de saludar a Axel Kicillof, diputado nacional del Frente para la Victoria, ex ministro de Economía. Buen día, Kicillof, qué gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Mariano? ¿Bien? Bien, bien, muchas gracias. Sabemos que anda ruteando y Sí. haciendo ahí mientras tanto para charlar con nosotros unos minutitos, porque tenemos ganas de repasar brevemente, pero varios temas, porque la verdad que es trepidante la información y la coyuntura. Y recién nos preguntábamos con Gabriela Pepe, con Patricia Valli, bueno, ¿por dónde arrancamos? Y la verdad que se impone preguntar por Brasil. La pregunta casi diría que nos pasa por encima, nos está arrollando la coyuntura brasileña, y queríamos una reflexión suya. ¿Qué le pareció lo que sucedió esta semana en Brasil? Bueno, sí, también deberíamos agregar al análisis la posición que han tomado los diarios acá hegemónicos, ¿no? En sus tapas hoy, Clarín y La Nación. La verdad que para cualquiera que no venga preseteado y con el prejuicio o con la voluntad o con el deseo de meter en cana a todo el populismo, sea de donde sea, o a toda la izquierda o a todos los gobiernos de corte nacional y popular, para cualquiera que no tenga ese casete en la cabeza, es claro que la causa de Lula es una causa sin pruebas, inventada, es decir, un verdadero escándalo jurídico por el cual el juez Moro dice que lo va a llevar a la cárcel porque tiene la convicción, no las pruebas. O sea que ahora empezamos a depender de las convicciones de los jueces, un juez claramente contrario al PT, entonces la verdad que no sé para qué se toman el trabajo de hacer el simulacro de un juicio. Es claramente un preso político Lula, con el agravante, como está pasando en otros lados, por ejemplo en Argentina, de que aquellos que persiguen judicialmente son los mismos que les conviene políticamente que tengan dificultades, mala prensa o directamente proscribirles la posibilidad de presentarse a elecciones porque las ganarían, no simplemente por la voluntad de proscribir. Argentina tiene una larga historia, la historia después del derrocamiento de Perón en el 55, de proscripción política de partidos, candidatos, líderes, movimientos y palabras. Y ya está tomando ese tufillo ya directamente golpista y antidemocrático. Lo de Brasil es una clara prueba. El derrocamiento de Dilma sin ninguna prueba, que también los diarios de acá hablaban de corrupción en el caso de Dilma, cuando en ese caso no tenía nada que ver, pero yo creo que a cualquiera que se informe por la prensa dominante argentina les pueden preguntar qué le pasó a Dilma y le van a decir la bajaron por corrupta. Y la verdad que el caso de Dilma ni siquiera tenía formalmente esa acusación. En el caso de Lula, que era el objetivo final, impedir que Lula se presentara a elecciones, la cosa es que lo acusan de un hecho de corrupción, de haber tenido un departamento que un delator de una empresa corrupta lo señaló a Lula, pero el departamento nunca fue de él, no hay absolutamente ninguna prueba. Lo meten en la cárcel igual, con complicidad de todo el Poder Judicial, se agrega ahora del Poder Militar, que amenaza que si Lula no va preso va a haber algún tipo de manifestación militar. Así que bueno, están todos los condimentos para armar un cóctel realmente antidemocrático e impedir que Lula, que según todas las encuestas ganaría la próxima elección, no sea candidato. Kicillof, o sea, yo no... Sí. Lo decíamos en el arranque del programa, yo por lo menos no soy muy amigo de homologar procesos que suceden en un país y aplicarlos linealmente con lo que sucede en la Argentina, pero también es difícil a veces no ver algunos rasgos y algunas similitudes en términos de proceso histórico de lo que está pasando en lo que está pasando en Brasil con lo que está pasando, con lo que ha pasado y con lo que pueda llegar a pasar en la Argentina. En ese sentido, ¿qué rasgos podemos identificar o qué rasgos ve usted como advertencia de lo que pueda llegar a suceder en la Argentina? Mira, lo vi en los zócalos de, creo que era TN y también Canal 13, que eran ¿por qué Lula sí y Cristina no? Que manifestaba no una presunción, sino el deseo de reproducir lo que está pasando en Brasil con Lula, acá en Argentina, con dirigentes políticos de la talla de Cristina Kirchner. Cosa que, bueno, se le ve las costuras todo el tiempo, ese disfraz, ese intento, y además es claramente un intento continental, porque también yo anduve varias veces por Ecuador, hace poco estuvo Correa acá, y
cuando uno observa lo que le pasó a Jorge Glass, el vicepresidente, que está preso hoy, que fue depuesto, también sin ninguna prueba, mientras los que sí están sindicados, porque hay que recordar siempre que acá la única confesión que tenemos de Odebrecht que señale a alguien, al que ha señalado, es arriba del gobierno, pero bueno, descartan aquellos datos que no les sirven, buscan por el otro lado que no tienen pruebas. Entonces yo creo que la enseñanza para esto es que efectivamente algo que en toda América Latina está tratando de disfrazarse como si fuera una ola neoliberal, ¿no?, de la que tanto se habla, como si los pueblos de América Latina, las sociedades, se hubieran cansado de gobiernos que para el sector ese son desastrosos, populistas, corruptos. Bueno, como si fuera un sentimiento popular que democráticamente convierte a los gobiernos en el signo opuesto. La verdad es que es un cóctel de medidas jurídicas, de persecución mediática, y ahora en el caso de Brasil también la cuestión militar, que no creo tampoco, y coincido con vos, que pueda traspolarse a la Argentina directamente, ¿no?, porque es muy distinta la situación, pero lo que sí veo es que eso que se intenta señalar como una ola neoliberal porque la gente estaba cansada de lo otro, en realidad cuando uno ve país por país lo que encuentra es que se trata de un proceso bastante parecido y bastante orquestado, con el mismo tipo de candidatos, con el mismo tipo de campañas y con el mismo tipo de instrumentos judiciales y mediáticos para perseguir a los líderes de los procesos populares y de los movimientos populares. Yo no sé, la verdad que mi apreciación es que que no es una cuestión donde uno puede decir que haya habido un vuelco o una orientación definida, sino que por el contrario está indefinida la situación, porque por un lado persiguen, ahora lo encarcelaron a Lula sin pruebas y sin condena real, sino por presunciones, incluso con una Corte Suprema que falló en un empate, pero con una presión mediática que denunciaron los propios jueces de la Corte Suprema, y sin embargo, cuando se hacen las encuestas, si Lula se pudiera presentar a elecciones, todo indica que ganaría. Entonces la gente está pensando una cosa y el poder se está moviendo para otro lado, y el manejo de determinados resortes del poder están tratando de impedir lo que en elecciones libres aparentemente significaría que no quiere la gente pasarse al neoliberalismo. De hecho, creo que en la última encuesta el presidente golpista Temer le dieron 1% de intención de voto, cuando Lula está en 38 o algo así, cerca de ganar en primera vuelta. Según encuestas, ¿no?, que siempre habrá que ver, ¿no? Sí, soy Patricia Bali. ¿Cómo andás, Patricia? Hablando de la vuelta, ¿no?, del neoliberalismo, mañana se supone que los mercados en Brasil van a festejar el resultado de la detención de Lula. ¿Cuánto de esto puede impactar en la economía brasileña y en la Argentina, si hay algún riesgo de contagio también? De lo positivo o de lo negativo, porque yo te digo, cuando Temer se hace del gobierno, un presidente que yo había leído que la popularidad era 8%, o sea que hay 92% de los brasileños que no lo quieren tener a Temer de presidente, sí. Y sin embargo sin elecciones y por un golpe legislativo terminó presidente. Bueno, decían que iba a aplicar las medidas del ajuste y de la vuelta de nuevo de las medidas neoliberales, y que eso iba a favorecer a la economía brasileña. La verdad que Temer llega al gobierno, desarrolla sus políticas, incluso entre ellas una reforma laboral prácticamente esclavista, que aprueba con un acuerdo del Congreso golpista que la bajó a Dilma, y la economía brasileña viene de mal en peor, ha tenido su peor performance en muchísimos años con el gobierno de Temer. Puede que el mercado, o sea, el sector financiero, que tenía miedo de que volviera Lula, pese a que no le fue nada mal durante el gobierno de Lula, porque la economía creció tanto que hasta ellos fueron parte del derrame, ¿no?, de ese proceso económico. Ahora, la verdad es que yo no la veo que a Brasil le vaya muy bien, a pesar de haberlo encarcelado a Lula, sobre todo porque lo que genera esto es, si me permitís tomar prestado un término, muchísima inseguridad jurídica y muy feo clima de negocio, ¿no? Porque la verdad que si la justicia hace lo que se le canta, es un país donde
yo leía una nota del New York Times al respecto de lo que pasó con Lula, que decía una cosa así nunca pasaría en Estados Unidos. La justicia norteamericana nunca podría poner preso a una persona sin pruebas. Entonces, si puede poner sin pruebas preso, bueno, vemos lo que pasa acá. La justicia argentina beneficia a Macri, a los negocios de Macri, y tampoco eso es un buen clima de negocios, ¿no? Porque quiere decir que a los que están en contra, y si Macri se llega a enojar con el manejo que están teniendo la justicia y los aprietes, incluso a algunas empresas que no les guste, sean de donde sean, las pueden correr, les pueden generar, bueno, lo mismo que pasó con algunos empresarios que no son amigos del gobierno y los metieron presos, después los soltaron por hechos que si los generalizaran a todo el sector empresario debería haber varios presos. Entonces también genera un poco de incertidumbre, de la misma manera que el famoso clima de negocios. Yo escuchaba ayer que en 35 ciudades brasileñas había cortes de ruta por el encarcelamiento ilegal de Lula. Entonces eso tampoco es un país muy apto para recibir inversiones extranjeras o para hacer negocios. Yo creo que también pasó en la Argentina en 2001, ¿no? Y en las épocas previas, donde la pobreza generalizada y planificada genera una reacción social que hace del país algo invivible, no porque el tipo de cambio no sea estable o porque a la bolsa le vaya mal, sino porque la verdad es que es un país con una incertidumbre y una olla a presión en términos políticos que tampoco sirve. Quiero decir que poner gobiernos de derecha, pasó durante la dictadura en Argentina también, no fue una situación muy apta para los negocios en general, sino que algunas empresas se favorecen, que son las amigas de los gobiernos de turno. Por eso yo digo que no estoy seguro de que esta movida que ha tomado el gobierno brasileño, que se ha decidido por los grupos de poder de Brasil de encarcelar a Lula, porque si no es presidente, no creo que tampoco sea muy beneficiosa para la economía brasileña. Lo veremos, ¿no? Por más que la bolsa festeje, porque esos son grupos bastante pequeños que bueno, que se manifiestan también políticamente. Pero, vamos a ver, si festejan poner en la cárcel a alguien que no tienen pruebas, bueno, lo que están, como ha festejado en Argentina también una parte del sector empresarial, el golpe de Estado del 76, lo que pasa es que después fundieron muchísimas empresas. Sí, lo que marcan en realidad es que, digamos, se allana el camino para las reformas que siguen reclamando, como, bueno, la laboral o la reforma fiscal. Esto, para la Argentina, o sea, teniendo en cuenta el gobierno que sigue los pasos de lo que está haciendo Brasil, ¿implica que va a seguir esa senda o, digamos, puede haber algún tipo de cambio porque se ve que la economía brasileña no tracciona como se esperaba? Mira, yo creo que de momento, al menos en apariencia, incluso en Brasil, se trata de guardar una similitud con un proceso democrático. No hay un presidente de facto en el sentido de que haya llegado por un golpe militar. La verdad que no es la única forma de dañar la democracia o de deteriorarla que haya un golpe militar. Claramente es la más definitoria, se cierra el Parlamento, pero la democracia en Brasil se encuentra colgando de un hilito. Funciona el Parlamento, hay un presidente que viene a hacer la continuidad elegida por ese Parlamento, pero la verdad que con lo que estamos observando no es una democracia plena, más bien todo lo contrario. Y yo creo que hay un problema en el sentido que vos decís, que en las economías que funcionan bajo regímenes, digamos, o de facto, o impuestos, tampoco generan un clima de negocios que haya permitido en casi ningún lugar del mundo un desempeño muy bueno en el terreno económico, por más que impongan determinadas reformas. Por eso te digo que la situación la ven definida. Creo que un poco el proyecto era señalar a todos los líderes del campo popular de la década pasada como un desastre, como que el gobierno fue malo, como que además están todos envueltos en corrupción, y ese proyecto fracasó, porque cuando van a las urnas, incluso me permito de nuevo pasar a la Argentina, donde después de 2 años de macrismo y de los medios, la justicia, tratando de embarrar lo más posible a los dirigentes opositores,
va a una elección en donde en la provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner saca 38 puntos, lo cual la deja a 4 puntos de ganar las elecciones y en una situación realmente que bajo un proceso democrático pleno, y bueno, no es que han logrado que la sociedad compartiera esa idea de que todo lo que pasó fue malo y que la única salida es ajustarse el cinturón, bajar los salarios, abrir la economía, desindustrializar el país. Kicillof, ¿qué tal? Buen día, Gabriela Pepe lo saluda. ¿Cómo anda, Gabriela? Kicillof, a ver, usted decía recién, hay una idea de que los líderes de la región, digo, de que todo lo que pasó fue malo y apuntar a todos los líderes de la región. El viernes en Gualeguaychú se lanzó un espacio que pretende, digamos, representar a lo que se llama el peronismo federal, más un sector del masismo y el randacismo. Y lo que plantearon ellos es que quieren ser una alternativa de gobierno, pero que pusieron como límite a Cristina y a la Cámpora. Incluso se hizo una especie de reivindicación, hace un ratito hablamos con el senador Urtubey, de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Ustedes creen que tienen posibilidad de construir algo con ese sector del peronismo? Sí, es muy reciente. Yo creo que acá hay un primer corte importante, que es oficialismo y oposición. No, esa es la primera distinción que hay que hacer para un funcionamiento incluso pleno de nuestro sistema democrático, ¿no? Sí. Un gobierno que no tiene oposición es un gobierno que no cumple con las expectativas de nuestro régimen político. Sí. Nosotros nos hemos plantado aquí junto con otros sectores como opositores al gobierno de Macri, porque creemos que sus medidas, su política económica, su orientación con respecto a la región, por ejemplo, el silencio de Macri con el golpe institucional, bueno, fue el primero en reconocerlo a Temer, un presidente sí. claramente, no de democracia plena en Brasil. Bueno, esas cosas estamos totalmente en contra, lo manifestamos permanentemente, manifestamos que no compartimos un régimen de endeudamiento, de salarios bajos, de ajuste fiscal permanente, sin salud, sin educación, que es un poco lo que Macri plantea. Ahí lo primero que esperamos es que se definan como oficialismo de oposición, y después los que somos oposición, claro, o sea que no le acompañamos los proyectos, no le damos vía libre para llevar adelante estos planes, entre nosotros buscar el mejor candidato como para convertirse en una opción de gobierno. Creo que es lo que nos está pidiendo la sociedad. Después, dirigentes con más o menos votos, que les fue mal o bien en las últimas elecciones, y bueno, irán viendo cómo se posicionan. Yo hoy lo que espero, porque todavía no estamos en tiempo de candidatura, es que los sectores se propongan, o se definan claramente como oficialistas, opositores, y que si son opositores al neoliberalismo y al programa Macri, lo sean todos los días, no solo una vez cada tanto, es decir, que no le voten sus proyectos cuando son en el sentido de aplicar medidas neoliberales, o sea, todos los proyectos que presentó Macri hasta ahora, que cuando hay conflictos, hay pérdida de empleo, estén junto a esos conflictos, y esa es la definición que creo que está exigiendo la sociedad y que penalizó en las últimas elecciones a los que se pararon en una situación intermedia, ambigua, o dual, por un lado declamar una oposición muy fuerte, por otro lado trabajar como un oficialismo. Entonces, en ese sentido, no lo estoy plantando críticamente porque simplemente nosotros esperamos que esas definiciones se tomen y creemos y vemos que es lo que está pidiendo nuestra ciudadanía. No se puede posponer mucho más. El problema no es ser kirchnerista, antikirchnerista. Esta es la idea que tiene el gobierno. La primera definición es si es macrista o antimacrista, neoliberal o antineoliberal. En ese punto me parece que estamos nosotros exigiendo definiciones y que la última elección le planteó a muchos dirigentes que plantaron una posición intermedia que eso no tenía demasiado apoyo popular. Pero no podemos ponernos, porque me parece que es también, si yo me dedicara a criticar lo que dicen acá o allá, para mí el punto es hacer un frente muy fuerte que esté en contra del neoliberalismo, y no solo eso, sino que plantee una alternativa
de un gobierno distinto. Y después veremos quién es el candidato. O sea que para mí, lógicamente, viene al revés la cosa. Primero, como hay un gobierno hace 2 años y medio que no da resultados, que bueno, que hemos visto que ha tenido y tiene cada vez más rechazo, bueno, formar parte de eso. Después veremos las definiciones políticas más de candidatura, porque me parece que eso también es una trampa. Perdón, sobre ese punto nos tenemos que ir, el programa ya se nos terminó y tenemos que entregar, pero antes una cosa muy pero muy cortita, porque hablábamos con Andrés Larroque la semana pasada y nos decía que antes de pensar en Cristina o en Máximo habría que ver a otros candidatos que están más posicionados. Yo sé que para usted es una trampa hablar de candidaturas, pero me gustaría, aunque sea una reflexión en 10 segundos de quién imagina para 2019. No, es lo que te decía, y soy muy sincero con esto. Me parece que hay muchos compañeros que han trabajado muy bien, que la gente les reconoce ese trabajo y que tienen esta posición que yo digo, claramente opositor al gobierno, y eso puede ser en varios espacios. En el kirchnerismo hay varios, pero fuera del kirchnerismo también. Entonces me parece que con todos esos compañeros se puede construir muy bien y buscar la mejor forma de que la cuestión de las candidaturas, como han tratado tantas veces plantar, no nos represente un impedimento para conseguir una unidad, que es una unidad hoy, no en 2019, hoy, apoyando a quienes están sufriendo las medidas del macrismo, y una unidad en el Parlamento impidiendo que esto avance y poniendo límites al endeudamiento, a la desindustrialización, a las importaciones. Miren, si los proyectos que tenemos nosotros y varios otros lo votáramos todos juntos, tenemos la mayoría para impedir que Macri siga destruyendo la industria y endeudando al país. Gracias, Kicillof. Gracias, Kicillof, como siempre, por estos minutos. Para nosotros siempre es buenísimo. Y la próxima lo esperamos acá para un desayuno. Bueno, muchísimas gracias. Sí, esta vez no pude ir, así que les agradezco mucho la invitación y muchas gracias por la... Siempre contamos con su gentileza. Gracias. Hablábamos con el diputado nacional Axel Kicillof.